Hola, mi nombre es Javier Emanuel Sánchez Jacobo de la E202. Yo les voy a hablar de quién se ha robado mi queso o quién se ha llevado mi queso. Está escrito por Spencer Johnson y pues bueno, este libro habla sobre dos ratones y dos liputines que necesitan del queso para vivir o para ser felices, se podría decir. Los ratones para seguir, bueno, para comer, y los liputines lo querían porque era una especie de sentirse felices con ellos mismos, porque pensaban que con el queso ellos eran ricos y tenían aceptación en la sociedad y muchas cosas. Empieza con una charla de unos estudiantes que, bueno, sí, empieza con una charla de unos ex estudiantes que estudiaban juntos antes. Están charlando ahí y empiezan a hablar sobre los negocios familiares, sobre a qué se dedican y todo eso. Y entonces uno de ellos les dice a sus amigos que él encontró el éxito o intentó cambiar o lo ayudó a cambiar este libro, que fue el de ¿Quién se ha robado mi queso? Porque es muy interesante el libro, ya que te habla de superación y otras cosas. El amigo que les está contando esto les empieza a contar la historia, que eran dos ratones y dos liputines que vivían en un laberinto. Entonces, diario salían los ratones y los liputines a correr en el laberinto para encontrar queso. Y ellos deciden ponerse, bueno, usaban unas zapatillas para correr en el laberinto y encontraron la estación Q, de queso Q, donde había mucho queso. Lo encontraron después de mucho tiempo, que salieron a correr, nunca se daban por vencidos. Entonces, un día el queso empezó a desaparecer de la nada y los ratones se percataron de esto y decidieron, en cuanto se terminara el queso, ir a buscar más queso en el laberinto, porque tenían que encontrar otros lugares y todo eso, tenían que recorrer todo el laberinto para encontrar más queso. Entonces los liputines fueron ignorantes y no se dieron cuenta de que el queso podía desaparecer. Cuando desapareció el queso, los ratones ya sabían qué hacer, o sea, ya estaban pilas y ya salieron por el laberinto a buscar más queso. Los liputines no, los liputines le dieron muchas vueltas al asunto. Ellos decían, ¿por qué se desapareció mi queso? ¿Por qué esto? Le daban muchas vueltas. Entonces los ratones encontraron el otro queso. Y esto nos habla de que no les dieron mucha vuelta a la situación y pudieron encontrar más cosas porque se adaptaron a un cambio, que de lo que nos habla el libro, de adaptarse a un cambio. Y los liputines todavía estaban en su mente pensando por qué había desaparecido el queso. Cada mañana se paraban y iban a ver si había aparecido otra vez su queso, pero su ignorancia no los dejaba encontrar más queso o salir a buscar otra solución, sino ellos decían, este es nuestro queso y por qué no lo quitaron, que es injusto y todo eso. Entonces, un día uno de los liputines decidió adaptarse al cambio como los ratones y dijo, pues yo sí voy a salir a buscar más queso al laberinto. Entonces se salió y empezó a buscar queso por todo el laberinto. Y su otro amigo seguía en la ignorancia. El otro liputín seguía en la ignorancia. Y él seguía pensando que su queso iba a aparecer otra vez de nuevo. Pero no fue así. Hasta que el otro liputín se encontró con el otro queso nuevo. Y había muchos quesos, mucha riqueza. Había mucho queso, como si fuera dinero, fuera mucho. Y iba escribiendo mensajes en las paredes, las cuales decían, la frase si no cambias te puedes extinguir, la escribió como motivación para su amigo, por si salía un día y se daba cuenta de que tenía que cambiar, le sirviera como motivación. Estando ahí en el laberinto, el liputín
se hizo una pregunta: ¿qué harías si no tuvieras miedo? Y también la escribió en la pared. Esto porque para encontrar el nuevo queso tenía que pasar por una zona donde él tenía miedo. Tenía mucho miedo porque no había luz, estaba completamente en la oscuridad. Y entonces él tenía miedo de pasar por ahí. Y escribió esta pared como motivación. Cada palabra que escribía en la pared, cada frase, lo ayudaban a motivarse a él, y lo hacía como motivación para su amigo por si salía de ahí de la otra estación de queso en el laberinto. La escribía como motivación para su amigo y para motivación para él, porque cuando la leía se motivaba más para seguir buscando el queso. Lo que yo aprendí de este libro fueron muchas experiencias, ya que nos enseña cómo a veces por sobrepensar las cosas o por pensar otras cosas que no tienen nada que ver en nuestra vida, nos estancamos en un solo lugar y no podemos avanzar. Tenemos que ir cambiando conforme van pasando las cosas, te tienes que adaptar al cambio, tienes que ser más abierto en tus ideas, todo esto porque pues te ayuda para que no te quedes estancado en el cambio. Lo puedes hacer como tú quieras, lo puedes hacer en tu trabajo, lo puedes hacer con tu familia, lo puedes hacer en una amistad, en una relación amorosa o en cualquier circunstancia, solo que tú quieras cambiar. Este libro nos ayuda porque te da muchos pensamientos, muchas palabras que tienen mucho sentido, como los ratones y como los liputines son diferentes. Los ratones no se fijan en cómo van a encontrar más queso o si se va a desaparecer el queso. No, ellos solo piensan en seguir comiendo y ser felices. Más sin en cambio los liputines, que son un poquito ignorantes porque pues no tienen conciencia o piensan que todo lo van a tener siempre y que no va a haber ningún cambio, entonces no se están adaptando ellos al cambio, y es cuando deben de adaptarse más porque, como en el libro le explica, se desaparece el queso y los ratones empiezan a buscar más y más y más hasta encontrar el otro queso. Eso lo puedes asociar a tu vida diaria, o sea, que si te despiden de un trabajo, si terminas de una relación, si ya no le hablas a un amigo o X cosa, lo puedes hacer como los ratones, no darle muchas vueltas a la circunstancia y quedarte ahí, sino pensar y pensar y pensar cómo puedes ir mejorando y sin detenerte en todos tus cambios. Más sin en cambio los liputines lo que hacían era estar ahí preguntándose por qué pasan las cosas, por qué no, por qué cambió su vida. Por un solo queso a los liputines le cambió la vida porque desapareció. Pero los ratones lo vieron diferente porque ellos sí vieron cuando iba desapareciendo el queso. Los liputines no, porque decían que siempre lo iban a tener ahí, que el queso era de ellos. Entonces debes adaptarte tú a todo, ir cambiando conforme va pasando el tiempo, te tienes que ir adaptando otra vez, lo vuelvo a repetir, a los cambios, porque tienes que seguir más coherente, tienes que ser más razonable, más, pues sí, profesionalmente tienes que ir mejorando para que te puedas ir adaptando a todos los cambios que puedan surgir. Y pues como les digo, los ratones no les dan mucha vuelta a las circunstancias, solamente vieron que iba desapareciendo el queso y fueron a buscar más. Más en cambio los liputines, pues sí, nunca se dieron cuenta del cambio, pensaron que toda la vida iban a tener todo y pues no fue así. Y cuando esto surgió, pues los agarró, se puede decir, en curva, porque estaban preguntándose muchas cosas. Nos habla el libro sobre superarse, sobre superar el miedo. ¿Qué pasaría si no tienen miedo? Si no tendríamos miedo, dice una palabra. ¿Qué pasaría? Pues fuéramos más felices, no tendríamos temor de nada. Pero el miedo a veces nos ayuda a superar cosas que no podemos superar. Superando el miedo, tú puedes ya superar todo. O sea, puedes agarrarlo como tú quieras. Entonces él se mete ahí a la oscuridad, se mete al lado oscuro del laberinto y ve que no hay nada malo, que no pasa nada, y se siente bien consigo mismo porque descubrió un nuevo lugar, descubrió nuevas rutas
nuevos lados donde él no se atrevía a pasar por miedo. Y pues por eso escribió esta frase: cuando dejas de tener miedo te sientes bien. Después escribió en la pared una frase que dice: ver los pequeños cambios te ayudan a ver el cambio que está por venir. O sea, cuando te enfocas en lo mínimo que está pasando, que cambió en ti, o que está cambiando en tu empresa, o en lo que está cambiando, si tú lo ves y puedes adaptarte a ese cambio, cuando venga el cambio grande, o sea, de ese que ya te quiere tumbar, lo puedes agarrar con más paciencia, lo analizas bien y puedes hacer muchas cosas que no te imaginas que puedes hacer. Las últimas frases que escribió fue la de: prepárate para el gran cambio y disfrútalo una y otra vez. Esto lo escribió el Liputín cuando encontró el queso. Encontró el queso nuevo y se dio cuenta de todo el cambio que tuvo que hacer en su vida. Tuvo que adaptarse a nuevas circunstancias, a nuevas cosas. Esto le ayudó a sentirse mejor consigo mismo. Le ayudó a muchas cosas porque pues él nunca pensó salirse de su zona de confort, estar recorriendo el laberinto solo, tener miedo, pasar hambre, pasar tristeza porque ya se quería derrotar, pero siempre siguió adelante por lo mismo, porque quería el queso, porque sabía que con el queso él según era feliz y nunca se dio por vencido y hasta encontrar el queso. Bueno, y ahora les voy a contar qué me pareció el libro, mi opinión personal. Pues el libro se me hizo muy interesante, sí hubo muchos cambios que después de leer el libro yo analicé, muchos cambios en mi vida que no sabía que tenía que analizar para poder cambiar. Me ayudó mucho a perder el miedo a varias cosas que tenía. Me ayudó a adaptarme a los cambios como van surgiendo, que no siempre va a ser como está pintado, que todo va a cambiar, todo tiene que mejorar, todo tiene que empeorar, todo tiene que pasar para que tú te puedas adaptar a los cambios. O sea, sí me ayudó mucho, me gustó, porque aunque no es tan largo, no es muy corto, pero es muy específico en todo lo que te va contando. Se me hace muy interesante porque te ayuda mucho. Como en lo personal a mí me ayudó mucho porque me sentí, no sé, identificado con los liputines. Estaba igual en una ignorancia, o sigo estando, todavía no me doy cuenta mucho de mis errores, pero con eso me ayudó a darme cuenta de todo lo mal que hago, lo bien que hago, y que no me debo de enfocar en una sola cosa, no me debo de enfocar en las cosas que van pasando, sino en cómo las voy a resolver. En vez de estarle dando vuelta y vuelta y vuelta al asunto, mejor digo, pues vamos a hacerlo y que sea lo que sea, que todo pasa por algo. Y pues sí me gustó mucho el libro, sí lo recomendaría para las empresas que van disminuyendo, para una relación que ya va a terminar o para una amistad que no está, que también ya va a terminar. Sí se lo recomendaría porque te ayuda mucho. El aprendizaje que me llevo es en mejorar siempre, ser mejor persona, lo vuelvo a repetir, aprender a ver todo, analizar todo antes de actuar, en cómo mejorar mi vida, porque hay muchas frases que te motivan. Las frases te motivan a salir adelante, a no caerte, a no echarte para atrás, sino a seguir escalando, 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 ir poco a poco y que todo va a salir bien si te aferras y si eres paciente, puedes llegar a tu meta. Que no te desesperes porque al final, entre más larga esté la meta, más beneficios tendrá. ¿Cómo lo pongo en práctica en la escuela? Bueno, pues en la escuela lo ponemos en prácticas en las materias, con cada docente, porque no todos son los mejores explicando, no todos somos humanos, cometemos errores y pues no a todos les entiendo, pero como dicen, debes de adaptarte al cambio y yo me adapto a mis profesores, bueno, intento adaptarme
para poder sacar una buena calificación. Y pues también se adapta ahorita con lo de las artesanías, que tenemos que adaptarnos a nuestro equipo, que a veces no nos llevamos muy bien, pero tenemos que convivir con ellos para que salga adelante el trabajo. Y pues creo que ya.